Bueno, el día de hoy vamos a ver la última unidad de lo que sería el curso ya, la unidad número 16. Esta ya sería no la última clase es la semana que viene porque hacemos un pequeño repasito de todas las unidades de producción 2, ¿sí? Pero esa clase, digamos, no sería tan importante si no asisten. O sea, no, va a estar grabada igual, como siempre, pero bueno, porque sé que muchos me han estado consultando y demás, cómo vamos a hacer con cuántas clases faltaban y demás. Eh, Así que bueno, esta sería ya la última clase en donde presentamos tema nuevo, ¿sí? Sería el último tema del cursado, que es planta de tratamiento de efluentes. Para arrancar un poquito con este tema, nosotros hemos estado viendo anteriormente toda la parte de batería, ¿sí? Vimos transporte, vimos batería y estuvimos hablando un poquito de la planta de tratamiento de crudo, ¿sí? Si bien mencionamos un poco acerca de que la batería lo que hacía era separar el petróleo, el gas y el agua, ¿sí? Y que después la planta de tratamiento de crudo usaba agua dulce que también permitía separar parte del agua que le quedaba todavía al petróleo, nunca mencionamos bien hacia dónde iba a parar ese agua, ¿bien? Y bueno, ese agua que nosotros llamamos efluente o purga, ¿sí? Va a parar a la planta de tratamiento de efluentes, que es lo que vamos a ver hoy día. Bien, en primer lugar vamos a hablar un poquito de las diferencias que presentan los distintos tipos de agua que nosotros podemos encontrar en nuestro ambiente, tanto en mares como en ríos, ¿sí? Subsuelo y demás. El agua, como ya supongo muchos sabrán, es el principal componente de la Tierra. ¿Sí? La Tierra tiene más del 70% de su superficie cubierta por agua. ¿Bien? Y además de esto tiene agua en otros estados, como estados sólidos, como puede ser el permafrost, que se encuentra a veces en algunas capas subterráneas. Y también tenemos agua líquida dentro de las capas rocosas, dentro de las rocas. ¿Sí? Así que el agua es un elemento que está muy presente en nuestro planeta. Debido básicamente a que o sea, el agua permite disolver la gran mayoría de cosas que existen en la Tierra, el agua por lo general no se encuentra en estado puro, se encuentra siempre formando lo que nosotros llamamos soluciones, que son estas mezclas de agua con otros elementos, ¿sí? Estos elementos pueden ser sales, ¿sí? Pueden ser otros fluidos, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la cantidad de, digamos, no contaminantes, pero sí la cantidad de presencia de sólidos que puede llegar a presentar los distintos tipos de agua, ¿sí? Con sólido entiéndase no solo pequeños pedacitos de roca, sino también las sales y demás forman parte de estos sólidos que yo les estoy comentando, que se encuentran por lo general en el agua. Para que tengamos una idea, el agua dulce, como ven acá en el gráfico, presenta una concentración de aproximadamente 1000 partes por millón de sales. Eso quiere decir, o sea, y minerales y un montón de cosas adicionales. Eso quiere decir que el agua dulce no es que no tenga sales, sino que el agua dulce tiene poca cantidad de sales comparado con el resto de las clases de agua que vamos a ver. El agua que digamos que podemos llegar a comparar con el agua dulce es el agua de mar, que es el agua que nosotros tenemos presente. Si bien al menos yo no vivo en una zona de mar o una zona de costa, hemos sentido hablar del mar, de los océanos y sabemos que es agua salada, así que no es agua potable. ¿Por qué? Porque el agua de mar presenta alrededor de 35.000 partes por millón de sales y algunos minerales adicionales dentro de lo que sería la solución. Fíjense la diferencia, ¿no? 1000 partes por millón el agua dulce y 35.000 partes por millón el agua de mar. Ya hay una gran diferencia en cantidad de sales y algunos elementos. El agua de mar no es potable básicamente por la cantidad de sales que tiene, ¿sí? Si nosotros consumiéramos esta agua, si bien no nos contaminaría nuestro cuerpo, sí nos deshidrata por la cantidad de sales que posee, porque estas sales se escapan del agua
y nos absorben el agua que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces el agua termina deshidratando en vez de hidratando, ¿sí? Al final no funciona. Y ya por último, el agua que a nosotros nos interesa en esta parte, que es el agua de producción. El agua de producción es el agua que proviene del pozo petrolero, es el agua que sale junto con el petróleo. Y fíjense la cantidad de, digamos, partículas que no son agua, digamos, que trae esta solución. 200.000 partes por millón de bacterias, sí, ahí tenemos una gran mezcla de cosas, ¿sí? Que están enumeradas abajo, sólidos en suspensión, trazas, es decir, pequeñas gotas de petróleo, gases, materia orgánica como bacterias, ¿sí? Sales. Todos estos elementos alcanzan los 200.000 partes por millón en conjunto, ¿no? O sea, no, cada uno no, pero sí en conjunto. Eso quiere decir que el 20% del agua de producción es cualquier otra cosa menos agua, ¿sí? Eso ya habla de una concentración bastante grande de contaminantes, ¿sí? Y algunos elementos estos adicionales que terminan contaminando la tierra por la característica que poseen, básicamente, como el petróleo, ¿sí? El exceso de sales también contamina la tierra, la vuelve infértil, entonces, bien, vamos por ese lado. Bien, pregunta, ¿hasta acá me están escuchando bien? No sé si es mi internet o no se le escucha medio entrecortado, profe. Bien, ahí los compañeros me están diciendo que me escuchan bien y yo a usted lo escucho entrecortado, así que seguramente sea su internet, porque cuando habló se sintió cortado. Bien, continuamos entonces. Como les estaba comentando, nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el agua de producción, ¿bien? Porque es el agua que yo tengo que eliminar de cierta manera y ahora les voy a comentar el por qué eliminarla. O sea, ustedes imagínense, nosotros producimos petróleo, ¿sí? Y supongamos que entre todos los pozos de nuestro yacimiento tenemos un 40% de producción de agua y el resto, el 60% restante, sería petróleo y gas. Petróleo y gas, genial, lo tratamos y lo vendemos. Pero el agua, yo no la puedo vender porque no tiene valor comercial el agua. Primero que nada porque no es agua dulce y en segundo lugar porque está tan contaminada que ni siquiera podría llegar a convertirla en un agua dulce. Eso no se puede. ¿Sí? Entonces el agua esta no tiene valor comercial. Hay dos opciones. O almacenarla de por vida en la superficie o eliminarla de alguna manera. Obviamente que se opta por la opción de eliminarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo no puedo almacenarla de manera indefinida en la superficie terrestre, primero que nada, porque no me alcanzaría la superficie del planeta, o sea, no del planeta, pero al menos del yacimiento, para poder albergar tanta agua, porque si bien el pozo, como yo les digo, por ejemplo, el yacimiento está produciendo 40% de agua hoy, dentro de algunos años va a producir más agua y menos petróleo, y eso es normal en todos los reservorios. El reservorio tiene un sistema de empuje del petróleo que es el agua que tiene por debajo. Pero como el agua va desplazando el petróleo para poder producirlo, termino produciendo agua y cada vez más y más y más agua, porque justamente el petróleo se está acabando. Entonces yo empiezo a sacar agua. Entonces es normal que en algunos yacimientos, por ejemplo en Mendoza, la zona de Barrancas, tiene pozos con una producción de más del 90% de agua. ¿Sí? El resto, el 10% restante es petróleo y gas. Entonces fíjense, almacenar tanta agua, ¿dónde la almacenaría? Entonces como no la puedo almacenar, la tengo que tirar en algún lado. Le tengo que dar lo que nosotros llamamos una disposición final. ¿Bien? Eso se le llama, o sea, técnicamente la disposición final es, ¿vieron los basureros, los basurales?
Bien, eso es la disposición final de la basura urbana, la basura de las calles, digamos. La disposición final entonces sería un lugar del cual ya no la voy a mover más. La dejo ahí y ya está, como que la sepulto, ¿sí? Dentro de los métodos de disposición final hay dos métodos, los superficiales y los subterráneos. Primero vamos a ver los superficiales, ¿sí? En primer lugar, tenemos la percolación. La percolación es un método a través del cual antes en los yacimientos se tiraba el agua al campo, ¿sí? Y se esperaba a que el agua se filtrara en las rocas y de esa manera eliminaba el agua, ¿sí? ¿Qué problemas tenía la percolación? Es que si bien el agua se filtraba, muchos de los sólidos y contaminantes quedaban en la superficie, ¿sí? Como las sales, principalmente las sales. Quedan en la superficie, me vuelven inútil el suelo, no, pierdo toda fertilidad. Y además de esto, el agua también penetra en la tierra con cierta cantidad de contaminantes y me terminaba contaminando, al menos en la zona de Mendoza, los acuíferos naturales, ¿sí? Entonces, ¿qué dijeron las personas, digamos, que se dedicaban a esto de darle disposición final al agua? Dijeron, bueno, tirémoslo en cursos de agua naturales, que sería la descarga en cursos de agua. Cuando hablo de curso de agua me refiero a un riachuelo, a un río, ¿sí? A cualquier cauce de agua natural. Esto era lo mismo que la percolación, o sea, sí, no contaminaba el suelo, pero terminaba contaminando el río, y lo peor de todo es que el río arrastra contaminación, entonces no es una contaminación localizada, sino que se termina expandiendo por todo el largo del río, o sea, un quilombo ambiental. En función de esto, le obligaron a las empresas petroleras a realizar un mejor control de los métodos de disposición final para el agua de purga, para este efluente, y se crearon las piletas de evaporación. Las piletas de evaporación son unas pequeñas piletas que se hacían en la tierra, ¿sí? Unas pequeñas piletas que al aire libre, era una especie de pozo en forma de pileta, y ahí se vertía el agua y se esperaba a que el agua se evaporara. ¿Bien? Si bien este sistema era bueno, era muy lento, ¿sí? Es lento porque tarda mucho en evaporarse el agua, entonces tenemos un poco de percolación, y además de eso, cuando el agua se evapora, se forma una especie de salitre, no sé si lo han visto, que es muy común cuando veo un río seco o algo así, se ve, digamos, el cauce del río, en el caso del río, y toda una mancha blanca encima de la tierra. Esa mancha blanca son las sales que han precipitado cuando el agua se está evaporando. Eso deja los suelos prácticamente con un déficit de producción enorme. El suelo se considera infértil, ¿sí? Entonces, en solución a esto, inventaron unas geomembranas que se llaman, que son unas membranas tipo la membrana que se pone en el techo, parecida, que lo que hace, o sea, la idea era colocarla en el fondo de las piletas para evitar la percolación, ¿sí? Aún así, estas membranas no tenían 100% de eficiencia y gran parte de los contaminantes y el agua percolaba y se introducía en la roca. Entonces, este sistema de piletas de evaporación no funcionó. Por lo que dijeron, bueno, vamos a hacer la evaporación asistida. ¿En qué consiste? En vez de utilizar piletas, lo que hacían era rociar el agua con unos rociadores en el campo, ¿sí? ¿Esto qué genera? Que el agua, al dividirla en pequeñas gotitas, se evapora mucho más rápido porque le da directamente el calor intenso del sol en el campo y se termina evaporando el agua, ¿sí? Esto es muy útil en cuanto a tiempos, agiliza un montón la evaporación de agua, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, las sales no pueden evaporarse. Cuando el agua se empieza a evaporar, las sales precipitan, las sales decantan, las sales se van al fondo. En este caso, las sales caen al piso, al suelo, y lo dejan totalmente improductivo en cuanto, digamos, a fertilidad se refiere. Entonces, estamos en la misma. Así que,
¿Qué pasó con los métodos superficiales? Se prohibieron. Los métodos superficiales están prohibidos por leyes ambientales, ¿sí? Tengo entendido que son leyes nacionales, así que ninguna provincia debería utilizar métodos superficiales de disposición final de agua de producción, ¿sí? Está prohibido. ¿Por qué? Porque contamina, ¿sí? Uno es mejor que el otro, uno permite eliminar el agua más rápido que otro, sí, genial, pero el ambiente sufre mucho en cualquiera de los métodos superficiales. Así que los métodos superficiales están eliminados, no sirven más. Entonces, las empresas empezaron a decir, bueno, nos prohibieron hacer métodos superficiales, ¿a dónde metemos el agua? ¿Sí? ¿Dónde la metemos? Y dijeron, bueno, metámosla en tanques. Sí, genial, metámosla en tanques, pero necesito yacimientos especiales, gigantescos, con tanques enormes para poder meter el agua y que no la voy a poder mover nunca más de ahí. Entonces estamos en un problema. Entonces a unas personas bastante inteligentes se les ocurrió, ¿por qué no metemos el agua debajo de la tierra? ¿Sí? Tendríamos, por ejemplo, un pozo. Si acá tenemos la roca de agua, ¿sí? El acuífero natural, metámoslo en una roca que esté por debajo del acuífero natural y que por encima tenga una roca sello. En caso de que el agua quiera subir, no la deje la roca sello. ¿Sí? Esto lo vimos, la roca sello lo vimos en la primera unidad, rocas impermeables que no dejarían pasar el agua. Entonces, encuentro un nuevo reservorio para el agua, ¿sí? Sería una especie de roca con bastante permeabilidad que por encima tenga una roca impermeable, cosa que no suba el agua. Y es así como se crearon los pozos sumideros. El pozo sumidero es un pozo que tiene estas características que les acabo de comentar. Un pozo que se puede perforar para hacer sumidero o se puede utilizar un pozo productivo viejo que ya no sirva, pozo de petróleo viejo. Se busca una roca que tenga por encima una roca sello y se inyecta el agua en ese punto, ¿sí? El pozo sumidero es un método bastante bueno para la eliminación de agua. Básicamente generamos un nuevo reservorio de agua salada. Bien. Esa agua no la puedo utilizar para nada más. Y si se me llega a romper la roca sello, puedo sufrir algún tipo de contaminación de lo que serían las capas freáticas o los acuíferos naturales de agua dulce, ¿sí? Pero por lo general esto no pasa, ¿sí? Porque las rocas sumideros, las rocas que están en los pozos sumideros, se buscan rocas lo más profundas que se pueda, cosa de evitar cualquier tipo de contacto entre el agua dulce y el agua salada. Como decía, el pozo sumidero es un muy buen método para la eliminación de agua, pero tiene un problemita, y es que a veces el agua que yo le quiero meter a la roca es incompatible con la roca. ¿Qué quiere decir esto? La roca a la cual yo meto el agua ya tiene otro fluido adentro, que por lo general es agua también, ¿sí? Entonces cuando le meto el agua de producción, si el agua que está dentro de la roca del pozo sumidero tiene algunas moléculas especiales, no vamos a entrar mucho en detalles, se forman sales que me tapan la roca y no puedo seguir metiendo agua, ¿sí? Son sales del bromo. Las sales de bromo son unas sales medio jodidas porque no se disuelven. Una vez que se forman yo no las puedo disolver con nada después, ¿sí? No existe método hoy en día que no sea de laboratorio a temperaturas excesivas o presiones excesivas que me permitan disolver el bromo. Entonces, si la roca del pozo sumidero entra en contacto con la roca, con el agua, perdón, si el agua de la roca a la cual voy a meter mi agua de producción es incompatible y se generan estas sales que no se pueden disolver después, estoy en un problema porque se me tapa la roca y no puedo seguir metiéndole agua. Entonces, si bien no siempre pasa esto pasa de 10 pozos, tal vez le pasa a uno, ¿sí? Por decir un número, pero hay que tener en cuenta esto de la compatibilidad del agua. Entonces tengo que bajar, hacer unos estudios, ver si la roca realmente está apta para poder recibir el agua que yo tengo y el agua que yo le quiero meter, ¿sí? Si no está apta, estoy en un problema. Entonces se ve que algunas personas dijeron, bueno, pará,
Si acá el problema es de compatibilidad, ¿por qué no metemos el agua a la roca de la cual vino? ¿Sí? Es decir, nosotros sacamos el agua junto con el petróleo de la roca reservorio. ¿Por qué no la metemos de vuelta ahí? Si total no va a tener problema de compatibilidad, porque el agua vino de ahí. Si el agua vino de ahí, quiere decir que no precipita ninguna sales ni nada, no tengo problema. Y es así como surgieron los pozos de inyección. ¿Sí? El pozo de inyección, al igual que el pozo sumidero, pueden ser pozos nuevos o pozos viejos reacondicionados, en los cuales se inyecta el agua, pero esta vez, en vez de andar buscando alguna roca por ahí, no, directamente la meto en la roca reservorio. Total, yo sé que por arriba tengo una roca sello sí o sí. Y además, no tengo problemas de incompatibilidad. Así que estoy re bien ahí. Puedo meter el agua. Además, haciendo esto, los petroleros se dieron cuenta que generaban una especie de barrido, una especie de tapón con el agua, que al desplazar el tapón del agua, ¿sí?, me empujaba la producción hacia los pozos productivos. Así que inyectar agua en el reservorio no solo me permite deshacerme del agua, sino que también me ayuda a producir. Aumenta los niveles de producción significativamente, y eso es lo que nosotros llamamos recuperación secundaria. ¿Bien? Hoy en día existe también la recuperación terciaria, que consiste en inyectar agua con algunos químicos especiales como detergentes, gelificantes y algunas cosas que me permiten limpiar la roca y sacar el excedente de petróleo que me ha ido quedando. ¿Bien? Bien, pregunta. ¿Eso se entendió? ¿Les ha quedado claro? Esto de los pozos de inyección, el agua funcionaría, o sea, sería un método, digamos que similar a un gas lift, o sea, de distintas características, pero es algo similar. En realidad no tanto. A ver, ¿por qué? Porque el gas lift yo lo meto por el mismo pozo, ¿sí? El agua de inyección no. Miren, voy a ir a la última página porque tengo más espacio para dibujar, pero en un minuto. ¿Qué pasa? En el gas lift yo meto el gas y produzco por el mismo pozo, ¿sí? Pero en los pozos sumideros, en los pozos inyectores no. Yo tengo la superficie, acá tengo un pozo, ¿sí? Esta sería la roca reservorio. Bueno, el pozo inyector estaría acá. Es otro pozo que está lejos. Cuando yo inyecto el agua lo que hace es barrerme el petróleo hacia el pozo productivo. ¿Bien? El sistema de gas lift, a ver, porque no quiero que lo confundan o que tampoco lo asemejen tanto, porque el gas lift lo que hace es funcionar sobre la columna de líquido que yo tengo en la sarta de producción, en el tubing, nada más. En cambio, la recuperación secundaria consiste en inyectar agua, primero que nada para deshacerme del agua y en segundo lugar para favorecer la producción, pero desde otro método, o sea, no aliviana columnas de fluido, nada, lo que hace es limpiarme la roca, la va barriendo, yo interfiero directamente en la roca, ¿se entiende? No me lo contrarresta, o sea, no me aliviana la columna de fluido como dice usted, pero me ayuda en la parte de la roca reservorio, disminuyendo las presiones que tengo en contra. No las presiones que tengo en contra, a ver, imagínense un globo, ¿sí? Básicamente esta sería el ejemplo. Imagínense un globo lleno de agujeros, el globo sería nuestra roca reservorio, ¿sí? Nosotros lo inflamos, se infla de cierto tamaño y se va a empezar a desinflar por los agujeros, ¿bien? Es decir, va a empezar a salir producción por los distintos agujeros. Ahora bien, ¿qué hace el agua cuando yo la inyecto? Es como si yo siguiera inflando el globo, ¿sí? Entonces de esta manera mantengo la presión de la roca. Ese sería como el concepto básico. Si bien no influye tanto en las presiones, influye más que nada en lo que se llama el barrido, pero ese sería como el concepto, ¿sí? El agua lo que hace es
seguirme inflando la roca para que no pierda presión y en cierta manera ayudar a la producción desde ese lado. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe, quedó claro. Genial, genial. Eh, por lo general, yo acá les mostré un solo pozo productivo con un solo pozo, digamos, inyector. Por lo general se coloca un pozo inyector. Por ejemplo, acá, si yo lo miro desde arriba, tengo un pozo inyector y tendría productores acá, acá, acá y acá. Entonces, ¿qué hace? Yo inyecto agua y el agua genera frentes de barrido circulares y me empuja la producción hacia los pozos productivos. ¿Se entiende? Por lo general funciona así, se ocupa un pozo inyector, alrededor varios pozos productivos, entonces de esa manera se pone, digamos, a producir y se favorece lo que más se pueda la producción. Además de deshacerme del agua, que eso es crucial. Bien, entonces, si yo les llegara a preguntar cuál de estos métodos es el más conveniente, ¿sí? ¿Cuál es el más conveniente de todos? Evidentemente me van a decir el pozo de inyección, ¿sí? El pozo inyector eh, es el método más conveniente y los métodos superficiales están prohibidos. Así que si bien existen o existieron y se usaban, hoy en día ya no se ocupan. Hoy en día hay que, digamos, eliminarlo. Bien, el tema es que yo no les mencioné algo, pero debido a que los métodos superficiales están prohibidos, los únicos métodos que se pueden aplicar son los métodos subterráneos, ¿sí? Pozo sumidero o pozo de inyección. Si yo puedo utilizar un pozo de inyección, mejor. El tema es que para poder inyectar el agua en la roca, primero la tengo que tratar, ¿sí? Porque si yo inyecto el agua con esas 200.000 partes por millón de cosas que lleva, bacterias, petróleo, sólidos en suspensión, sales, ¿sí? Todas esas cosas me van a tapar la roca, sí o sí, ¿sí? Imagínense si es un pozo sumidero, además de eso corro el riesgo de la incompatibilidad y se me termina tapando aún más la roca. Así que sí o sí, el agua tiene que tratarse para poder reinyectarla, tanto en la roca reservorio como en un pozo sumidero. Es por eso que yo les voy a explicar ahora, esta unidad no es muy larga, así que la clase sería cortita. Eh, Tiene, imagínense, 14 diapositivas, vamos por la diapositiva 4 ya, o sea, esto es rápido. Para poder preparar el agua, existe un circuito que corresponde al circuito de la planta de tratamiento de fluentes, ¿sí? Este circuito lo podríamos dividir en tres grandes etapas. La primera, llamada la red de captación, vamos a cambiar de color porque no se ve. Perdón, esta, la red de captación, ¿sí? La red de captación básicamente son las cañerías. Bien. Disculpen, ahí sentí que me hicieron una pregunta. Me extraña la pregunta. Creo que la voy a preguntar y me dicen si realmente se refiere a eso. Me están preguntando que si el pozo sumidero es como el fracking. ¿Era eso? Sí, profe, esa es la pregunta. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Les pregunto porque se ve que el corrector lo mató porque empezó a poner pozo dinero y un montón de cosas. Eh, no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el fracking se realiza, o sea, el fracking o fractura hidráulica se realiza en la roca productiva cuando esta roca no presenta gran permeabilidad. Entonces lo que me permite hacer el fracking es aumentar la permeabilidad. Eh, si bien yo podría aplicar fracking en una roca
para un pozo sumidero y de esa manera inyectar el agua allí, ¿sí? El fracking tiene un problema y es que cuando yo le quito presión al agua, cuando yo le inyecto y le saco la presión, la roca se cierra nuevamente y me devuelve el agua, ¿sí? Entonces necesito colocar unos agentes sostén y... A ver, no es lo mismo. No es lo mismo porque el fracking se utiliza en rocas no permeables y yo quiero inyectar agua en un pozo sumidero, pero la roca ya tiene que ser permeable, ¿sí? Porque si no, no me va a almacenar el agua adentro, que es lo que yo quiero. Quiero deshacerme de ese agua y que se almacene allá abajo. Bien, no sé si quedó más o menos claro. Gracias, profe. De nada, de nada. Bien. Como les decía entonces, la red de captación es la red que está compuesta por todas las cañerías que nosotros tenemos en el yacimiento. Vieron que les dije que del tanque cortador sale una cañería con agua. Bueno, esa cañería forma parte de la red de captación y me lleva el agua hacia la planta de tratamiento de efluentes, ¿sí? Del tanque lavador sale otra cañería con agua, también va a parar a lo que sería la planta de tratamiento de efluentes. La gran mayoría de tanques tienen salidas de agua que van a parar ahí, ¿sí? Y en algunos casos los separadores, bueno, y los separadores si son trifásicos también tienen la salida de agua que va a parar a la red de captación, ¿sí? Después tenemos el centro de recolección. O sea, todas esas cañerías tienen que llegar a un lugar para empezar a juntarme todo el agua y empezar a tratarla después. Esa zona se llama centro de recolección, que es el lugar en donde se va a recolectar el agua que me traen las distintas cañerías, ¿sí? El órgano fundamental, o sea, la herramienta principal del centro de recolección son las piletas API, que ya las vamos a ver más detalle. Y luego, una vez que yo recolecté todo el fluido y ya hice una primera separación de fases, procedo a las plantas de tratamiento para ya darle el tratamiento final al agua y dejarla lista para inyectar, ya sea en un pozo inyector o en un pozo sumidero, cualquiera de los dos casos. Yo tengo que tratar el agua sí o sí para los dos. La planta de tratamiento se divide en dos, un sistema abierto, que ya vamos a ver cuál es, y un sistema cerrado, ¿sí? Así que bueno, en primer lugar vamos a empezar con el centro de recolección. La red de captación no la vamos a ver porque son cañerías, y ya vimos cosas de cañerías en transporte. Así que arrancamos con el centro de recolección. Como dije, el órgano principal del centro de recolección es la pileta API, ¿sí? La pileta API es un recipiente de cemento bastante grande, ¿sí? Cuando digo grande me refiero a que es muy largo, no tan ancho, pero sí largo, bastante largo. Y que además de recolectar el agua que viene de las distintas partes del yacimiento, además de recolectar ese agua, lo que hace es generar una primera separación de las fases. ¿A qué voy con esto? Yo le dije que el agua que salía de las distintas instalaciones de campo, que nosotros le llamamos agua de purga o efluentes, estos efluentes vienen con sales, con sólidos, con bacterias y con petróleo. El tema es que ese petróleo vale plata. Ese petróleo tiene un valor comercial. Así que yo no lo puedo volver a meter a la roca, ¿sí? Aparte que si lo meto a la roca me causa problemas porque me suele tapar, forma emulsiones allá abajo, que ya lo vimos a eso, forma emulsiones en la roca y me las tapa, ¿sí? No deja que pase más fluido. Un poco complicado eso. Así que sí o sí se lo tengo que sacar al petróleo. El primer elemento que produce una separación importante de estas fases, de la fase petróleo y agua, es la pileta API. Sí, la pileta API no solo entonces fue diseñada para recolectar fluido, sino también para poder separar levemente las capas de petróleo y agua, ¿sí? Eso que ven en la imagen es una pileta API, ¿sí? Fíjense
que se ve un reflejo bastante nítido del cielo, con las nubes y demás. Y no sé si alcanzan a ver, creo que la imagen no se ve, pero es negro. O sea, ese reflejo es negro. Eso quiere decir que el petróleo está flotando allá arriba. Entonces por eso se ve negro. ¿Sí? Ahí no se alcanza a ver, pero acá en el costado tal vez sí. Es fluido negro. O sea, petróleo. Y fíjense, no sé si se habrán dado cuenta que la pileta está abierta. Está expuesta a la atmósfera, digamos. Eso es malo. Arrancando. Les iba a preguntar si era bueno o era malo, pero bueno, es malo. Es bastante malo. Principalmente porque se emanan muchos gases, como pueden ser dióxido de carbono, ¿sí? Y metano. Y los metanos, y el dióxido de carbono, y ácido sulfírico, y demás elementos que pueden liberarse a la atmósfera, son contaminantes, porque favorecen el efecto invernadero, así que favorecen el calentamiento global, y es un problema importante. Así que, en definitiva, está mal que las piletas API estén abiertas. He buscado información por todos lados, yo las estudié y cuando las estudié me enseñaron que eran abiertas, ¿sí? He buscado información por todos lados, o sea, y las que he visto en campo también son abiertas. Como decía, he buscado información en todos lados para ver si las piletas API pueden o no ser cerradas y no he encontrado nada realmente, ¿sí? Yo estimo que pueden ser cerradas, porque realmente no tiene ninguna razón de ser el que estén abiertas. Es más, no solo contaminan, sino que se corren muchos riesgos de que caigan animales, por lo general animales voladores, ¿sí? Palomas o patos o algunos animales que estén migrando justo pueden ver el espejo de agua, piensan que es agua, se tiran y no es agua, es petróleo. O sea, agua y petróleo. Pero el petróleo automáticamente en contacto con la piel de los animales ya les causa muchos problemas de salud, se terminan muriendo, ¿sí? Así que una pileta API abierta no es una muy buena idea. Que existan o no cerradas realmente lo desconozco, porque no las he visto nunca ni he sentido nombrar de API cerrada. Pero si fuese cerrada, para mí no tendría ningún tipo de problema. Sí, tendría que colocar una salida de gas para poder eliminar el gas que me está generando ese petróleo que está por arriba, ¿sí? Pero bueno, eso es como un tanque, o sea, el tanque también tiene una salida de gas, así que no habría problema por ese lado. La pileta API, al igual que los tanques que ya vimos cómo funcionaban y al igual que los separadores, funcionan por el método gravitacional. Eso quiere decir que se separan las fases, se separa el petróleo y el agua por un lado, o sea, el petróleo por un lado y el agua por el otro, se separan gracias a la gravedad. ¿Sí? Acá no hay ningún otro método que se utilice, solo gravedad, ¿sí? Nada más. Así que fíjense que también por eso el nivel acá y el reflejo es tan nítido. Es nítido porque el fluido casi ni se mueve. Si bien avanza, o sea, va desde acá hasta el final de la pileta. Si bien avanza muy lento. Y es por eso que el efecto gravitacional o el método gravitacional hace bien su trabajo. Porque el fluido se mueve pero muy lento, entonces es como si estuviera quieto. Bien. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Alguna duda? Genial. Bien. En las piletas API, como son artefactos, vieron que nosotros cuando hablamos de petróleo y mencionamos los separadores y los tanques y demás, siempre dijimos que tiene que haber al menos un separador de backup o de respaldo. Los tanques, si no los puedo fabricar, no puedo fabricar un tanque, digamos, ahí que esté sin ocupar por las dudas, porque son herramientas costosas, así que por lo general los tanques de almacenamiento, al menos uno de ellos se diseña como cortador y otro como lavador por las dudas, ¿sí? Bueno, en el caso de las piletas API
como son elementos muy grandes, que por lo general se fabrican con concreto u hormigón, díganle como quieran, o cemento, no sé, ¿sí? Em, Como se fabrican con estos elementos y es muy costosa, no fabrico dos, por las dudas, ¿sí? No es que una trabaja, la otra no, ¿sí? Las piletas API que yo fabrique van a trabajar siempre, ¿sí? Pero para poder, digamos, solventar esto y generar este respaldo, la pileta API se fabrica doble, fíjense. Es decir, una pileta API está compuesta por dos piletas, en realidad. La pileta 1 y la pileta 2. Y a su vez, estas piletas, supongamos, si yo quiero que cada una de las piletas almacene 50.000 litros, yo hago que cada una de las piletas, cuando las fabrico, almacenen 75.000 litros. Un 50%, 40% más de lo que van a trabajar. ¿Por qué? Porque como dije, son tan costosas que no me conviene fabricar otra para poder estar ahí de respaldo. Entonces, cuando yo quiera poner en mantenimiento a la pileta API, lo que hago es ponerla en mantenimiento por partes. Por ejemplo, primero entra en mantenimiento a la pileta 1 y la pileta 2 tiene que recibir el fluido que venía a la pileta 1, o al menos un poquito más. Por eso se diseñan un poco más grandes. Después, la que entra en mantenimiento es la pileta 2 y la pileta 1, digamos, soporta parte del fluido que soportaba la pileta 2. Una vez que las dos están acondicionadas, vuelven a trabajar las dos juntas a su capacidad de trabajo normal, suponiendo 50.000 litros, ¿sí? Es por eso que las piletas API son dobles, para evitar eso. La pileta API va a entrar agua con bastante cantidad de petróleo, ¿eh? Se los digo, o sea, tampoco que viene con 80% de petróleo, no. Viene con un 4 o 5% de petróleo, pero es bastante para desperdiciarlo. Entonces, el agua con petróleo ingresa a las piletas API, se va a mover muy lento, ¿sí? Muy lento. Esto, perdón, no les dije, pero este gráfico es como si yo viera las piletas API desde arriba, con un dron, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, y cada pileta trabaja, si yo la veo de costado, la pileta tiene esta forma, ¿sí? Y va a tener una capa de agua, y por encima de esa capa de agua, petróleo, ¿eh? Una buena capa de petróleo. El agua sale por la parte de abajo de la pileta, ¿sí? Se manda como un desvío y sigue su camino por la planta de tratamiento. Mientras que el petróleo se saca por arriba hacia otras pequeñas piletas que están acá, que son las piletas que almacenan petróleo, ¿sí? Y este petróleo va a parar al tanque cortador para volver a tratarlo y separarlo, ¿sí? ¿Por qué van a parar al tanque cortador y no al tanque lavador? Bueno, básicamente por la cantidad de agua con la que sale este petróleo. Sale un petróleo muy mezclado con agua, un petróleo con muchos contaminantes, o sea, con un montón de sólidos, sales y demás. Entonces mandarlo al tanque lavador sería entorpecer el trabajo del lavador, que es un trabajo un poco más sutil. Así que lo mando al cortador directamente. El cortador vuelve a trabajar ese petróleo y lo vuelve a mandar al lavador y de ahí otra vez y así sucesivamente, ¿sí? Estas plantas trabajan todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo y una le va devolviendo fluidos a la otra y así sucesivamente para tratar de aprovechar la mayor cantidad de petróleo que se pueda. Una vez que la pileta API me separa el agua, a ver, cuando digo me separa el agua, acá pasa siempre lo mismo. Cuando yo hablo de separar fluidos, el agua que va a salir de acá no sale con 0% de petróleo. Y el petróleo no sale con 0% de agua. Siempre uno se queda con un poquitito de lo otro. Esto es así porque las separaciones no son perfectas. Entonces, una vez que saco el agua, ¿bien? El agua sigue su camino hacia la planta de tratamiento de agua o la planta de tratamiento de efluentes propiamente dicha, ¿sí? Y esta planta de tratamiento de efluentes
se divide en dos sistemas. A ver, el sistema abierto o el sistema cerrado. No se utilizan los dos sistemas, se puede utilizar uno o el otro. ¿Sí? Por lo general no se utilizan todos los sistemas a la vez. Bien. Antes de seguir, ¿se entendió más o menos cómo funciona la pileta API y demás? ¿Alguna duda respecto a eso? No, profe, todo bien. Hasta ahora Buenísimo. ninguna duda. Les quería hacer recordar, disculpen, que pongan el presente, por favor. Los que no lo han puesto los que no lo han puesto en el grupo, les pido que por favor lo coloquen. Bien, entonces vamos a ver ahora el sistema abierto. El sistema abierto está compuesto por varios elementos que la gran mayoría se repiten en el sistema cerrado, así que lo vamos a explicar una sola vez a estos elementos adicionales. Pero fíjense que el sistema abierto está compuesto por una serie de piletas en el inicio, ¿sí? Estas piletas son las llamadas piletas decantadoras. Son estas que ven acá adelante. Esperen que no encuentro el mouse. Acá está. Son estas que ven acá, las piletas decantadoras. Hay una tercer pileta. Y después tenemos, bueno, la zona de inyección de químicos, las bombas centrífugas y los filtros, que esto último que mencioné, inyección de químicos, bombas centrífugas y filtros, pertenecen tanto al sistema abierto como al sistema cerrado. La principal característica en el sistema abierto y sistema cerrado es esto. El sistema abierto tiene piletas abiertas a la atmósfera, mientras que el sistema cerrado no las tiene. ¿Sí? Eso es importante. Esa es la principal diferencia. Eso quiere decir que si está abierto a la atmósfera, trabaja a presiones y temperaturas atmosféricas, ¿sí? Lo que permite la liberación, como ya dijimos hace rato que le pasaba lo mismo a la pileta API, permite la liberación de varios gases como el metano, ¿cómo se llama? El dióxido de carbono, el ácido sulfídrico, ¿sí? Y todos son elementos contaminantes y que favorecen el efecto invernadero, entonces estoy en un problema. El tema es, si el sistema abierto es contaminante, ¿por qué lo utilizo? Y ahora cuando les explique las piletas coalescedoras, o piletas coalescentes, perdón, lo van a entender. Las piletas coalescentes trabajan similar a las piletas API. Son unas piletas abiertas a la atmósfera que lo que hacen es generar la separación de las fases de petróleo y agua por efecto propio de la gravedad, ¿sí? La principal diferencia es que son mucho más chicas que las piletas API, pero fíjense que a diferencia de las piletas API, tienen unas placas de hormigón acá. Estas placas de hormigón lo que hacen es generarle un camino de zigzag al fluido, que va a tener que ir haciendo esto, y bueno, y así hasta llegar a la salida. Entonces, debido a este camino que yo le he fabricado, el fluido tarda más en salir, se mueve más lento, y en definitiva se produce una separación bastante buena. A diferencia que si yo meto el fluido por acá, ¿sí? Avanza derecho y sale por acá. Bien, el tiempo que va a tardar en hacer esto último que les mencioné es mucho menor, muchísimo menor. Así que es importante que sí o sí tenga estas placas todas estas placas de hormigón que se fabrican a la hora de fabricar la pileta. Son parte de la pileta. Las piletas también, las coalescentes también están hechas de hormigón, ¿sí? Así que es importante que estén hechas de estos materiales. ¿Por qué se utiliza hormigón y no metal, por ejemplo? Porque el metal se oxida.
es preferible el hormigón, que tiene mayor durabilidad, ¿sí? Si bien es verdad que el hormigón se desgasta, como todo material, tampoco es mágico el hormigón, pero es un material que resiste bastante más que el acero en cuanto a oxidación y desgaste de fluido, ¿sí? Bien. Em, para poder sacar el petróleo, a ver, el agua, si yo examino nuevamente la pileta desde un costadito, tiene esta forma. Entonces yo tengo un nivel de agua y un nivel de petróleo. Está por acá arriba el petróleo. El agua lo saco por abajo, ¿sí? Como siempre. Y el petróleo se saca a través de un sistema de caño en forma de G, que se llama, que tiene esta forma, es como una G invertida, ¿sí? Entonces el petróleo cae por acá, ¿sí? Y se saca por el costado, ¿sí? Se llama caño chupador G, una G invertida. No sé si se entiende más o menos eso. O sea, el fluido, acá estaría el caño en G, o sea, el fluido sale hasta acá, hasta el caño, y de ahí se saca en forma acá como lo ven, ¿sí? Forma perpendicular a lo que sería la pileta coalescente. Bien, entonces la pileta coalescente tiene como función principal o decantadora, justamente decantar o separar las fases. Por un lado agua, por el otro lado petróleo. Genial. Buenísimo. El tema es, ¿por qué tengo dos piletas? ¿Por qué tengo una pileta 1 y por qué tengo una pileta 2? ¿Sí? Que son coalescentes. Bien, esto se debe a que el sistema abierto no funciona abierto a la atmósfera porque, bueno, es un sistema viejo, digamos. No. Es un sistema que intencionalmente está abierto a la atmósfera. Y ahora les comento por qué. Les dije que el agua de producción venía con bacterias, ¿recuerdan? Además de petróleo, gases y demás, venía con bacterias. Estas bacterias que vienen con el agua son las famosas bacterias anaeróbicas, ¿sí? Las bacterias anaeróbicas son también las bacterias sulfatorreductoras, que se llaman. Son bacterias que consumen material ferroso, es decir, consumen hierro, y este hierro, al consumirlo, ¿sí?, liberan ácido sulfídrico, que es contaminante y para nosotros es tóxico. Y además, al comer el caño, lo van oxidando. Entonces son unas bacterias bastante jodidas en cuanto a que generan gases tóxicos y lo peor de todo, se me comen los caños. Y lo peor de todo, es que estas bacterias también me tapan la roca, ¿sí? Me la suelen tapar más que nada, más que
Significa esto. Yo dije que necesitaba matar las bacterias para que en primer lugar no me oxidaran los caños y en segundo lugar no me taparan la roca. Sí, buenísimo. ¿Cómo lo mato? Agregando oxígeno. Genial. El tema es, si agrego oxígeno, ¿la cañería deja de oxidarse? No. No, a ver, el proceso de oxidación o de corrosión se llama oxidación porque lo que hace es, o sea, si el caño se pone en contacto con el oxígeno, que ahora es muchísimo el oxígeno que lleva el agua, se va a empezar a oxidar. De ahí viene la palabra oxidación, porque el oxígeno es el principal oxidante. Entonces, bueno, como le digo, me salí de una buena, maté todas las bacterias, pero estoy en el horno porque tengo mucho oxígeno. Es por eso que existen los secuestradores de oxígeno. Los secuestradores de oxígeno o inhibidores de oxígeno son unos químicos que yo le inyecto al agua y que me capturan las moléculas de oxígeno, evitando que reaccionen con el metal y se oxide el metal, ¿sí? Esto es muy importante en los sistemas abiertos, ¿sí? Además de agregarle otros químicos como, no sé, como reductores de fricción y demás, se agregan un montón de fluidos adicionales, pero el secuestrante o secuestrador de oxígeno es uno de los más importantes, porque si no la cañería se me va a terminar oxidando igual, que no, es lo que no quiero. Una vez que ya le inyectamos todos los químicos al fluido, pasa a la zona de los filtros. El filtro es un filtro, o sea, no vamos a entrar mucho en detalle en lo que es un filtro. Si es un elemento en el cual yo ingreso un fluido sucio y por el otro lado sale un fluido limpio, ya está. ¿Sí? Básicamente funciona capturando las partículas sólidas y de esa manera el fluido sale limpio. En estos casos, siempre los filtros tienen el ingreso en la parte superior. El fluido ingresa al filtro, entra en contacto con el lecho, que es el elemento filtrante, y una vez que sale del lecho, el agua sale relativamente limpia. Y digo relativamente porque no sale perfectamente limpia, pero sale lo suficientemente limpia como para ya poder meterla a un pozo, ¿sí? ¿Qué elementos captura el filtro? Básicamente todos, ¿sí? El filtro permite, o sea, yo ya lo que hice fue separar gran parte del petróleo, ¿sí? Y el filtro lo que hace es y matar bacterias. Entonces el filtro lo que hace es capturarme estas pequeñas porciones de petróleo que me han quedado. Permite capturar los cadáveres de las bacterias, porque si bien las bacterias yo las maté, el cadáver de la bacteria está. Y ustedes me dirán, bueno, sí, pero un cadáver de una bacteria es chiquito, no pasa nada. Sí, el cadáver de una bacteria. Cuando estamos hablando de miles de millones de bacterias, esos cadáveres pueden producir taponamiento en las rocas. Y más que nada en las rocas con permeabilidades, si bien buenas, pero bastante bajas. Entonces tenemos problemitas ahí en cuanto al tema de las bacterias. Y además necesito un filtro que también me capture las sales y los sólidos, porque si no, si bien es verdad que parte de los sólidos termina decantando en las piletas API y las piletas coalescedoras, ¿sí? Coalescentes, tampoco es que elimino todos los sólidos, parte de los sólidos siguen estando en el agua. Entonces es importante, digamos, realizar un filtrado del agua antes de poder meterla al pozo. Los filtros, o sea, el filtro es básicamente un tanque que le ingresa agua por arriba y le sale agua por abajo. No tiene gran complejidad. Lo importante del filtro es el lecho. El lecho está soportado sobre una rejilla. Acá tendría una rejilla el filtro, ¿sí? Y encima de esa rejilla se coloca el lecho. Que el lecho va a ser el elemento filtrante, va a ser realmente el que hace el trabajo. Dentro de los filtros más usados tenemos los filtros con lecho de cáscara de nuez y los filtros con lecho granulado. Cuando yo digo cáscara de nuez, estoy hablando de cáscara de nuez. Realmente, cáscara de nuez. ¿Sí? Las nueces, las cáscaras
se le hace un tratamiento de secado y una vez que se seca se muelen, no tanto, tiene que quedar en pedacitos chiquitos, pero no molido que se hace polvo, sino que quedan pedacitos. Y eso se arman lechos de nuez para los filtros. La nuez tiene una gran superficie de contacto, lo que hace que la suciedad se quede pegada en la cáscara de nuez. Y bueno, después le puedo realizar una limpieza que ahora se los voy a comentar cómo se hace. Los lechos de cáscara de nuez son muy costosos, a pesar de que uno diría, bueno, es cáscara de nuez. Sí, pero los tratamientos que lleva la cáscara para ponerla en condiciones son costosos y eso hace que el lecho de cáscara de nuez sea muy, muy caro. ¿Bien? Así que a veces se lo puede mezclar con cáscara de otros frutos secos, como pueden ser almendras, ¿sí? Pistachos y bueno, frutos secos que ustedes conozcan. ¿Sí? Por lo general se lo combina bastante con las almendras, tienen una cáscara parecida a la de las nueces. Entonces eso hace que en cierta manera favorezca el precio y que su trabajo sea bastante similar al 100% cáscara de nuez. Así que, bien. Y el otro lecho es el lecho granulado. Son pequeños granos de distintos tamaños de arena. ¿Sí? Tenemos desde arena súper gruesa. La arena gruesa se coloca siempre en el fondo. Y arriba la arena más finita, ¿sí? La que ya son pequeños puntitos de arena. ¿Sí? Va de mayor a menor desde abajo para arriba, digamos, el tamaño del grano. Estos lechos ya son un poquito más baratos, pero la particularidad de estos lechos es que yo voy a tener dividido en tres el lecho: grano grueso, grano medio y grano fino, ¿sí? El tema es que no se pueden mezclar estas etapas, tienen que estar así: el más grueso abajo, el de grano medio en el medio y el de grano fino en la parte superior. No puedo mezclarlos. Y ustedes me dirán, bueno, no pasa nada, no los mezclo. El tema es que yo no es que compre el lecho, lo ocupe, a los 2 días el lecho ya se ensució entero, no me sirve más y lo tengo que sacar y cambiar. Eso no se hace. Por lo general en la industria, cuando el lecho se ensucia, se lo limpia para seguirlo utilizando, ¿sí? Porque salen caros los lechos. A pesar de que el granulado es el más barato, sale caro. Entonces, ¿cómo se limpia? Fácil. Se inyecta agua en sentido contrario, a alta presión. Se inyecta agua en sentido contrario, a alta presión, agua limpia, ¿sí? Agua dulce limpia. Entonces yo inyecto el agua dulce limpia, el agua dulce me remueve toda la suciedad dentro del lecho, ¿sí? Y esto hace que, bueno, el agua va a salir sucia, pero el lecho va a quedar limpio. En el lecho de cáscara de nuez, yo no tengo problema con esto. Disculpen, gente, ¿se les está cortando? ¿O se está escuchando bien? Gente, ¿me están escuchando? Se escucha cortado, profe. Bien, bien. Sí, se me volvió medio loco internet. Eh, pero bueno, seguimos y vemos a ver qué tal. Como les estaba comentando, los lechos granulados sí o sí necesitan respetar el orden este de grueso, medio y fino, ¿sí? Entonces yo no le puedo meter agua a alta presión por abajo para limpiarlo de manera así indiscriminada. Así yo no le puedo decir, bueno, metele agua a presión y listo, porque se van a empezar a mezclar los distintos tipos de grano y al final voy a arruinar el lecho. Entonces, si bien se pueden limpiar, el proceso de limpieza es más lento, se hace con menores presiones y todo para que no se agite el lecho y no se me mezcle los distintos granos. Pues si se me mezcla estoy en el horno. Mientras que el cáscara de nuez no tiene problema, yo lo puedo mezclar todo lo que quiera porque no necesita tener un orden de granos, ¿sí? Se acomoda como quiere y listo, ya está.
¿Cómo me doy cuenta cuando el filtro necesita limpieza? Bueno, porque la primera vez que compro un lecho, lo pongo a prueba y veo cuánto tiempo tarda el fluido en salir sucio. ¿Sí? Supongamos que tarda 3 días. Eso quiere decir que yo antes de los 3 días tengo que acondicionar nuevamente el filtro para ponerlo a trabajar de manera correcta. ¿Sí? Entonces yo sé que tal vez cada 3 días, cada 2 días lo tengo que ir limpiando. Es por eso que los filtros, y fíjense en la imagen, los filtros son 2, siempre. Porque mientras uno trabaja, al otro se lo están limpiando. ¿Sí? Cuando terminé de limpiar, o sea, cuando en realidad se me ensucia el otro, procedo a ocupar el que está limpio y limpio el que estaba ocupando. Y así sucesivamente. Así funciona el tema del filtrado. Bien. Eso fue sistema abierto. El sistema cerrado es un sistema que, a diferencia del abierto, está cerrado. ¿Sí? O sea, son re originales los petroleros para poner nombre. El sistema cerrado consiste en un sistema de tratamiento de agua que la gran particularidad que tiene es que es justamente cerrado. Esto permite que pueda trabajar a presiones que estén por encima de la atmosférica y a temperaturas que también estén por encima de la atmosférica. Y esto además no libera gas. ¿Cuál es el gran inconveniente del sistema cerrado? Que no está en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, el sistema cerrado solamente se aplica cuando yo tengo bajo contenido de bacterias. Si yo tengo un alto contenido de bacterias, el sistema cerrado no me sirve. A ver, me sirve y le puedo inyectar oxígeno con otras cosas, pero no es lo ideal. Lo ideal es, digamos, utilizar un sistema abierto. El sistema cerrado sirve para los casos en donde yo tengo yacimientos muy chiquitos, porque el sistema cerrado ocupa poco espacio. ¿Sí? Y además de esto, para los casos en donde no necesito tener abierto para que ingrese oxígeno. Además, está bueno que en definitiva me genere menos contaminación, porque no libera gases a la atmósfera. ¿Sí? El sistema cerrado puede o no puede tener una pileta API antes, ¿sí? No es necesario que la tenga, directamente puede el sistema cerrado funcionar como centro de recolección y además sistema de tratamiento. ¿Sí? Ya que está compuesto por, bueno, fíjense, filtros, que esto ya lo acabamos de ver, son los mismos filtros para el sistema cerrado que para el sistema abierto. Almacenaje, que estos son tanques, nada más. Y esta zona de separación primaria y separación secundaria lo que hace es reemplazar a la pileta API a la pileta coalescente. ¿Sí? Que pueda tener una pileta API antes, puede tenerlo. Pero no es necesario, no es necesario que lo tenga. Entonces, en la primera parte, en la separación primaria, tenemos el skimmer que funciona como si fuese una pileta API, pero en realidad es un separador trifásico. ¿Se acuerdan que los vimos? Hace unas unidades, hace un par de clases, vimos los separadores trifásicos, que justamente consistían en esto. Son elementos que permiten, por medio de la gravedad, separar fases, gas para arriba, petróleo en el medio, agua en la parte de abajo, y lo separan por medio de la gravedad. Una vez que el skimmer, perdón, creo que se cortó, repito, el skimmer funciona como un separador tipo trifásico. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener gas en la parte superior, petróleo en la parte del medio y agua en la parte de abajo del separador. ¿Sí? Funciona como un separador trifásico que ya hemos visto por acción propia de la gravedad. Como es un sistema cerrado, puede estar presurizado o no. Eso quiere decir que puede tener mayor presión que la atmosférica o no. Puede ser la misma. Una vez que el skimmer saca el petróleo, lo manda al tanque cortador y una vez que saca el agua, la manda hacia la etapa de separación secundaria. ¿Sí? La etapa de separación secundaria está compuesta por varias unidades que poseen placas, que son estas, unidades de placas, que no solamente van a pulir o van a trabajar en la separación de los fluidos, es decir,
van a separar el agua del petróleo. Si bien eh, su función es esta, la de separar y hacer una separación secundaria, también cumple la función de separar gran parte de los sólidos y de las sales. Las unidades de placas, que también son separadores, ¿sí? Cerrados, con formas medias extrañas, tienen esta forma que ustedes ven acá, que yo les he dibujado. Si yo lo veo de costado, tiene esta forma, ¿sí? Y si yo lo veo del otro costado, se ve así, con, digamos, el pequeño doblez acá. Si son angostos, y de uno de los lados tiene esta forma de pentágono, medio extraña, así, de hexágono medio irregular, medio raro, ¿sí? Y adentro tiene unas pequeñas placas que permiten la separación de una excesiva cantidad de sólidos. A la salida de la separación secundaria tenemos la inyección de químicos, al igual que en el caso anterior. ¿Qué químicos voy a inyectar ahora? Tengo que inyectar oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien el sistema cerrado se utiliza para cuando yo tengo poca cantidad de bacterias, sigo teniendo bacterias. Y las tengo que matar, sí o sí. Sí o sí las tengo que eliminar. Entonces, ¿cómo las elimino? Inyectando o bactericidas u oxígeno. Lo más común es inyectar oxígeno, pero también se puede inyectar bactericidas para poder eliminar las bacterias. ¿Qué pasa con el bactericida? No es tan efectivo como el oxígeno. El oxígeno las aniquila de manera automática, mientras que el bactericida tiene que hacer todo un trabajo, algunas bacterias pueden quedar vivas. Entonces, el oxígeno me evita esta incertidumbre y directamente elimina todas las bacterias, ¿sí? Aún así, una vez que inyecto oxígeno, más adelante probablemente tenga que inyectar sí o sí algún elemento como algún capturador o algún secuestrador de oxígeno para evitar que el oxígeno me oxide todo el sistema que sigue por delante, porque todo lo que sigue por delante es acero también, entonces me lo va a oxidar. Bien, como conclusión, el agua de purga yo no la puedo tirar en cualquier lado, sí o sí tiene que ir a un método subterráneo. Para poder ingresar a un método subterráneo es importante tratar el agua, darle una serie de tratamientos para retirar gran parte de los sólidos y fluidos que lleva e inyectar principalmente agua, ¿sí? Que va a seguir teniendo un poco de contaminantes, pero ya no va a ser tanto. Para tratarlos tengo sistemas abiertos y sistemas cerrados. El sistema de tratamiento abierto se utiliza en casos en los cuales yo tengo una excesiva cantidad de bacterias y es importante que entren en contacto con el oxígeno para poder extinguirlas. Mientras que el sistema cerrado se utiliza para los casos en los cuales yo no tengo una excesiva cantidad de bacterias, sino que tengo pocas bacterias, ¿sí? Algunas particularidades: el sistema abierto está abierto a la atmósfera y produce contaminación y además ocupa mucho espacio en el yacimiento porque las piletas son grandes. Mientras que el sistema de tratamiento cerrado, al no estar expuesto, no produce contaminación y ocupa menos espacio porque, digamos, porque bueno, no es lo mismo el espacio que va a ocupar una serie de separadores a las piletas coalescentes y la pileta API, que son como grandes, ¿sí? Son elementos muy grandes. A pesar de que la pileta coalescente es más chica que la API, sigue siendo un objeto grande y que ocupa bastante espacio. Por lo tanto, elegir uno o elegir otro depende, en primer lugar, de la cantidad de bacterias que tenga y en segundo lugar, del tamaño de mi yacimiento. Si mi yacimiento es chiquito, pero tengo un montonazo de bacterias, me conviene instalar un sistema abierto. Pero como es chiquito el yacimiento, tal vez no entra un sistema abierto y no me va a quedar otra más que colocar un sistema cerrado e inyectarle mucho oxígeno y después tratar de capturar ese oxígeno para que no me oxide todas las cañerías. Pero bueno, uno hace lo que puede, por lo general, con lo que tiene, ¿sí? Bien, miren, y eso sería toda la unidad 16. No sé si tienen alguna duda, algo que quisieran preguntarme, ¿sí? Lo que ustedes quieran.
Pero tenemos un cuestionario. Sí, 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 de esta tienen un cuestionario, que sería el último cuestionario ya. Y después queda una autoevaluación, que la tendrían habilitada la semana que viene, pero no sé si la vamos a hacer, ya vamos a ver. Porque supuestamente tienen el examen final el día 20 ustedes, ¿sí? Así que prefiero en todo caso no hacerlo y que se pongan a estudiar para el final. O sea que la próxima clase tenemos repaso. Sería. Exactamente, la última clase, la semana que viene ya sería em, la última clase donde haríamos el repaso de estas últimas 5 unidades y ya quedaríamos listos. Como le digo, porque su examen es el día viernes 20 y ahora me fijo en el calendario, espera un minuto. La semana que viene ya es 13, ¿sí? Y el 20 va a ser la otra semana. Entonces, si quieren, podemos hacer un pequeño repasito. Eh, Empiecen a estudiar, por favor. Aún así les recuerdo que las personas que rinden el día 20 son aquellas personas que llevan las cuotas al día, ¿no? O sea, esto es una decisión administrativa. Ustedes no pueden rendir hasta que no tengan las cuotas al día, ¿sí? Lamentablemente, yo no tendría problema en hacerlos rendir, pero bueno, son directivas de administración. Profe, le hago una consulta que justo estaba viendo el cuestionario ¿Cómo no? eh, y hay una parte en donde habla de los, o sea, de los distintos procesos, del tema de los sistemas abiertos y cerrados, Sí, y hace mención en el tratamiento, o sea, los tratamientos que se hacen en las piletas coalescedoras. sí, Y ahí tiene una opción, o sea, tienen varias opciones de las cuales habla de unidades de flotación y placas coalescedoras. bien. ¿No sabe cuál es la pregunta? Un poquito más concisa. Eh, no, no, habla, o sea, de cuáles son los tratamientos. Dice, a continuación el agua recibe un tratamiento en esas piletas, en las piletas coalescedoras. Pero A ver, no, no me, o sea, nos fijamos, nos fijamos. Ahí me voy a meter en el cuestionario y ¿Qué pregunta es? ahora le digo, la 4. Ahora me fijo, pero en un minuto. La pregunta número 4. A ver. Para tratar el agua de purga o coproducida de producción existen dos tipos de circuitos conocidos como circuitos. Ese es. Sí, abierto, Bien. cerrado. Abierto y cerrado, bien. El Sí. primero se caracteriza porque el agua de purga recolectada de diferentes lugares se dirige a una A pileta una API. pileta API. Sí, muy Ujú. bien. Para pasar a una pileta coalescente o A una. coalescedora. Sí. ¿Sí? Bien. Acá dice coalescedora solamente. En estas Ujú. piletas se trata de recuperar el máximo posible el petróleo que existe en el agua y que no ha podido ser recuperado en todos los tratamientos anteriores. A continuación, el agua recibirá un tratamiento de químicos. ¿Sí? De químicos. Exactamente, el químico va después de las piletas Ujú. para finalmente pasar por los filtros, que pueden ser filtros de, y ahí dice cáscara de nuez o granular. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, luego irá a tanques y demás. Después, Ujú. en un Bien. sistema cerrado, nos entramos siempre, o sea, entramos al sistema por un skimmer, ¿sí? El skimmer es este separador que ustedes están viendo acá. Esperen un minuto. Ahí tenemos el skimmer, ¿ven? En la imagen, ¿se alcanza a ver? Oh, esperen que se salió. Fíjense, acá está el skimmer. Al sistema cerrado siempre se ingresa por un skimmer, ¿sí?
Esperen un minuto que está cargando la presentación. Ahí está. Siempre hay un skimmer. Y al skimmer le sigue la separación secundaria que yo le he puesto unidad de placas, pero en el práctico lo van a sentir nombrar como unidades de flotación y placas coalescedoras. Ese es el nombre completo de las unidades. Yo le he puesto unidad de placas nomás, pero en realidad es unidad de flotación y placas coalescedoras, ¿sí? Este sistema de placas coalescedoras o unidades de flotación puede o no estar, o sea, esto puede o no estar. Por lo general está, pero puede no estar, no hay problema con eso. Ah, perfecto, Bien, perfecto, bien. listo. Gracias, profe. No, de nada. ¿Quedó más o menos claro? Bien. Entonces, como les decía, probablemente... Bien, disculpen, se me acaba de cortar. Como les estaba comentando, entonces, la semana que viene ya tendríamos el repaso de estas 5 unidades que hemos visto de producción, de manera muy rápida y concisa. Y lamentablemente no tendríamos una última clase de repaso, porque en esa última clase de repaso yo les comento por lo general los temas que más se preguntan en el examen final, pero bueno, estamos muy sobre la fecha. Administración me puso el día 20 como la fecha de su examen, yo les pedí que no, pero bueno, me pidieron el 20 sí o sí, así que bueno. Ya el 20 eh, tendrían su examen, como dije, solamente aquellas personas que tengan la cuota al día. Si tienen la cuota al día y no quieren rendir y quieren esperar a otro examen, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, ¿sí? ¿Se me escuchó lo que dije? Bueno, gente, no sé si tienen alguna duda, pero si no tienen dudas, entonces nos veremos la semana que viene para hacer el repaso a ver qué tal, ¿sí? Así que bueno, Bueno, profe, nos estaremos encontrando la semana que viene entonces. yo, profe, buen fin de. Nos vemos la clase que viene. Chao, chao, gente, que ande muy bien. Buen fin de semana.